Bueno, buenos días. El día de hoy daremos inicio a un caso clínico de reumatología. Quienes habla Paula Hidárraga, residente de segundo año, con el doctor Beltrán, reumatólogo pediatra como tutor. Bueno, primero hablaremos sobre el caso clínico. Entonces tenemos un paciente de 17 años masculino, que el motivo de consulta por el cual lo enviaron de la clínica Foscal fue un choque séptico de origen abdominal. Digamos que al inicio, cuando llega acá a la unidad, a la UCI, dicen que el paciente ingresa alerta y colaborador reportando dolor abdominal inferior y dependiente de soporte vasopresor. El, Miren esto que nos escriben acá. El paciente quiere por dolor abdominal inferior, isotopía. ¿Cómo se imaginan que ha sido el caso? ¿Cómo pudo ser cómo pudo ser el cuadro clínico de un niño que llega en esta condición? Hasta ahí tenemos, digamos, solo con esos datos. No, sí, probablemente. ¿Cómo se imaginan que fue el cuadro clínico de ese niño antes? Así rápido, muy puntual. Fiebre, vómito, pasada de posesiones, Fiebre, vómito, bueno, ¿y qué más? estabilidad dinámica. Pues, Usó rápidamente por una estabilidad. bueno, pero ¿cuál será su motivo de consulta en aquel? ¿Por qué habrá consultado allá a la Foscal? Eso, ¿no? No, antes de que lo operaran, antes de que lo operaran. Esa es la consulta aquí. Aquí lo mandaron así. Bueno, ¿y cuánto tiempo habrá tenido dolor abdominal? Por lo menos unas 48 horas, sigamos. Entonces, el cuadro clínico del paciente consistía en que el 23 de enero inició con un dolor abdominal intermitente en la parte inferior y asociado a malestar general. La evolución, digamos, en las horas siguientes se comenzó a las 2 de la tarde, se fue intensificando mucho más el dolor. A la mañana siguiente del 24 ya estaba asociado, referido tanto por el paciente como la mamá, con fiebre, escalofríos, un episodio de mesis y una deposición diarreica que no fue disentérica. La mamá dice que lo manejó en casa con la acetaminofén y medios físicos, que paños impregnados con soda, pues para bajarle la temperatura. Ese día en la tarde notan que se le intensifica mucho más el dolor, el niño se aqueja bastante del dolor abdominal, llega a la clínica Foscal, lo encuentran hipotenso, taquicárdico, estaba febril y el dolor abdominal sí muy intenso, pero sin signos de irritación peritoneal. Pero hasta aquí, tranquilo, hasta aquí, fíjense, o sea, el 23 de enero empieza a las 2 de la tarde, empieza el cuadro clínico, ¿sí? El 24 de enero, ¿sí? No han pasado ni siquiera 24 horas y el niño está con hipotensión, taquicardia, tiene fiebre, pero bueno, tiene hipotensión y taquicardia, ¿sí? ¿Hasta ahí ustedes qué creen? Posibilidades diagnósticas. Peritonitis. ¿Cuál es la causa más frecuente de peritonitis? ¿En cuánto tiempo se perfora un apéndice? Pero pues es lógico pensar peritonitis porque tenía dolor abdominal. ¿Qué otra cosa habrá podido tener? No tenemos un cirujano acá, pero me pregunto yo, ¿será que hay alguna otra causa de dolor abdominal que en 24 horas lo tenga uno en esa condición? Una pancreatitis. ¿Será que algo en relación mecánico, contorsiones o algo eventualmente? Bueno, lo dejo ahí. Sigamos. Bueno. En cuanto a los hallazgos clínicos iniciales, entonces, como siempre, cuando se llega al servicio de urgencia, pues con el estado que tenía, se toma un hemograma. En el hemograma se evidencia que tiene una hemoglobina de 13.9 con un hematocrito de 40.1, unos leucocitos de 1750. La diferencia celular entonces tenía unos neutrófilos de 1330 con unos linfocitos de 280, monocitos 140, las plaquetas 150.000, amilasa 43.8, BUN 16.7, creatinina 1.63.
Le toman una ecografía de abdomen total y observan que tiene edema alrededor de las paredes de la vesícula, ganglios reactivos y pues por ahora no consideran más. Avanzan un poco más en los exámenes, solicitan una radiografía de tórax porque pues otra de las causas que puede ser, no habría reportado síntomas respiratorios, pero de dolor abdominal había que mirarlo, estaba normal esa radiografía. Un ataque por ese dolor tan intenso que tenía de abdomen, contrastada, la reportaban como sugestiva de una apendicitis aguda y edema perivesicular, y toman también por esos hallazgos en la parte de la ecografía bilirrubinas, que tiene unas bilirrubinas elevadas a expensas de la directa. Transaminasas que también están elevadas, fosfatasa alcalina de 85.6. Toman unos electrolitos, tiene un sodio de 133, un potasio de 2.9, cloro 101, calcio 0.87, un lactato de 3.09 y la glucometría 141. Unos gases arteriales que reportan una acidosis metabólica y en este orden de ideas, pues entonces ya cómo se mira, como vieron en la parte de los exámenes, ¿qué les llamó la atención? Entonces, estaba leucopénico, pero ¿cuál era la línea celular que veían más disminuida? No, los linfocitos. Linfocitos estaban en 480, de 280, perdón. Entonces, linfocitos. Plaquetas en su límite ahí inferior estaban en 151.000, la hiperbilirrubinemia que estaba a expensas de la directa, elevación de las transaminasas, estaban elevados la parte de los azoados, y NS1 le tomaron en ese momento, por lo que ustedes saben, estaban al límite de las plaquetas, pero pues, y la parte también de los leucocitos están un poco bajos, NS1 negativo, hasta el momento. Dentro de las imágenes, pues entonces lo que vimos, la ecografía abdominal nos decía que la vesícula estaba como levemente inflamada, pero también la tomografía nos decía que podría tener un proceso inflamatorio en la parte apendicular. Entonces ahí decían. Y pues las... Por favor, no sé si lo dice, no está atenta. ¿Algún antecedente importante del niño? No, era previamente sano. Igual ahora acá en los antecedentes, el niño, digamos que en la parte de los antecedentes, así importancia, previamente sano, sin procedimientos quirúrgicos. En la parte de la vacunación, tienen todas las vacunas, menos las del COVID-19 y los papás tampoco están vacunados contra el COVID-19. ¿Hasta hay alguna otra posibilidad diagnóstica? Aparte de lo que dijeron. ¿Cuál, doctor? Sí. Tiene hiperbilirubinemia directa, un poquito, ¿sí? ¿Qué otra cuestión? ¿De qué origen puede ser esto más? ¿Una qué, perdón? Algo hematológico, pero debuta con un dolor abdominal y un choque que se instaura muy rápidamente, ¿no? Algo de origen biliar, dice. Una colangitis, dice aquí, doctor Omar. Una colangitis. ¿Será el cuadro clínico típico en un niño de 17 años previamente sano? ¿Qué otra cosa le llama la atención de los exámenes que nos mostró la doctora ya, los anteriores? Ahora que están pensando por el están pensando en dengue, ¿no? En dengue. ¿Puede haber uno leucopenia en dengue? Sí. ¿Cómo es el diferencial de la leucopenia del dengue? Usualmente predominan los linfocitos, ¿no? Fíjense lo que tenía él. ¿Listo? Tener linfopenia. Sigamos. Sí. Sí, pero estaba en choque, ¿no? Bueno, en resumen, tenemos un paciente que fue, si quieres, tenemos un paciente de 17 años masculino que fue remitido de la clínica Foscal por un cuadro clínico que empezó el 23 en las 2 de la tarde, consistente en dolor abdominal inferior asociado al día siguiente a fiebre, escalofríos, manejado con medios físicos, con mucha intensidad del dolor, por lo cual entonces
Consulta ya en la mañana, el mediodía del 24, en la clínica Foscal, lo encuentran hipotenso, taquicárdico, febril, dolor abdominal, pero sin signos de irritación peritoneal. Ante la instauración tan rápida de la parte del dolor, que es lo que llevamos hasta ahora, pues mostramos un poco lo de la parte de los exámenes. Tenemos acá un hemograma que tiene una hemoglobina de 13.9, un hematocrito 40.1, leucocitos de 1750, neutrófilos 1330, linfocitos 280, monocitos 140. En resumen, acá digamos que la parte de las imágenes, lo más importante es decir, en la ecografía hallaban alrededor pues como inflamación en la parte de la vesícula con ganglios reactivos. En la TAC, sospecha de una apendicitis aguda. Lo otro es la radiografía de tórax normal, nos llamaba la atención bilirrubinas totales a expensas de la directa, transaminasas estaban elevadas, y digamos el sodio estaba en 133, potasio 2.9, cloro 101, calcio 0.87, lactato 3.09 y los gases con una acidosis metabólica. Lo que llevamos ahora con el doctor era mirando la instauración, cuáles cuadros podrían pensarse por el momento, y fuera de eso la instauración tan rápida del dolor y el deterioro tan rápido del paciente. Bueno, en este caso, el paciente entonces llegó al servicio, requirió bolos de cristaloide por su cuadro en ese momento. Se le inició meropenem sospechando de que tuviera una sepsis de origen abdominal. Le colocaron catéter venoso central, luego le indicaron soporte vasopresor y la adición de hidrocortisona porque consideraron que estaba en un choque refractario. Toda su evolución allí. Signo de Blomberg positivo y la tomografía, una sospecha de apendicitis perivesicular, pero no confirmaban en el momento. La pasaron aquí a cirugía. ¿Es el cuadro de una apendicitis? O sea, lo que dijimos es lo que uno piensa más comúnmente, pero ¿es usual esa evolución en una apendicitis? Fue muy rápido. Es muy raro. O sea, atípico si llega a ser una apendicitis que explique toda la sintomatología, y los hallazgos paraclínicos no dan por eso tan rápido, y los paraclínicos como que tampoco cuadran para una sepsis con peritonitis y una apendicitis así, porque digamos hay niños que a veces pueden consultar, referir más tardío el dolor y que viniera, pero para nada le cuadra a uno, como que queda uno tranquilo que la apendicitis explicaba todo. ¿Cuántos casos de apendicitis han visto ustedes que produzcan un choque séptico y lleven a un paciente a esa condición clínica en 24 horas? ¿Sí? No hay un cirujano acá. Aquí llegó el doctor Diego. Emparejado, pero no. Pero es lo más cercano que tenemos a un cirujano. Sí. Listo. Te quito. En 20 segundos es un niño de 17 años. Inicia el 23 de enero a las 2 de la tarde con dolor abdominal. Al siguiente día amanece, a las 2 de la tarde, al siguiente amanece con fiebre, sigue con dolor abdominal, y al mediodía, a las 12, no han pasado 24 horas, está en choque, ¿sí? Que no responde pues a cristaloides, que necesita inotropía y que tiene estos hallazgos del laboratorio, estos, ¿sí? Tiene una leucopenia con ese diferencial que se ve ahí, ¿sí? Unas plaquetas en el límite inferior, bueno, una hiperbilirubinemia leve ahí a expensas de la directa, con aumento de transaminasas y estos pues hallazgos adicionales pues que están allí, ¿no? Entonces estamos preguntando, pues aquí los doctores dicen que sí. Entonces, estamos preguntando. A las 24 horas de una apendicitis. Cuando se está contando el cuadro clínico, lo que uno se acordaba era como de un vólvulo del intestino medio o un evento de abdomen agudo. Es grande para pensar en una imaginación. Como su merced está sentado ahí, yo asumo que es un MIS con un choque cardiogénico. No, pues es un cuadro agudo. Es un cuadro agudo. Lo primero que uno tiene que pensar es lo más frecuente, lo que siempre decimos. Cascos en Colombia son caballos y no cebras. Entonces uno pensaría en un abdomen agudo, quirúrgico, no apendicitis con peritonitis, sino un vólvulo del intestino medio o algo que hay que operar, mejor dicho. Porque si está choqueado y no responde, es algo que... En ese caso, entonces, como dijo el doctor, en ese caso, pues operar, el niño estaba muy inestable, operan, hacen una apendicectomía, lavado peritoneal por laparoscopia,
y encuentran que, bueno, tomaron cultivo de esa secreción, el paciente seguía muy inestable, entonces lo que deciden es trasladarlo acá a la unidad de cuidados intensivos. Esto que era lo que preguntaba la doctora, ninguno de estos antecedentes fue positivo, lo único que llamaba la atención, bueno, perinatales tenía de que era producto de un parto gemelar controlado, no tuvo ninguna sí, complicación mayor, pues sí estuvo, digamos, por lo que fue en la UCI por un mes, no complicaciones más, y sin secuelas aparentes, sin datos de peso y de talla, porque no recordaba a la mamá. Este dato que sí es muy importante, la vacunación estaba completa, pero COVID-19 no tenía ninguna dosis y el único que estaba vacunado era el papá, que tenía una sola dosis. ¿Es antivacunas o...? No, o simplemente no les lo habían puesto colocaron nada? y por el susto de siempre de lo de la época en ese momento, de que no habían... Bueno, él estaba al ingreso, entonces estaba en regular condición general, alerta, colaborador, tenía una glucometría de ingreso de 114, los síntomas actuales refería todavía ese dolor abdominal intenso, no ha causado algún otro síntoma y pues ya lo teníamos con oxígeno, estaba con goteo de solución salina 100 cc por hora, norepinefrina 0.03 microgramos por kilogramo minuto, tenía una sonda nasogástrica, línea arterial radial derecha y una sonda vesical. Al examen físico lo que les llamó la atención principalmente era que el dolor era, a la palpación del abdomen, era doloroso principalmente, defensa voluntaria, dificultad para palpar megalias y pues tenía las heridas quirúrgicas necesarias. Bueno, por el momento ya con este cuadro clínico completo, ¿qué considera? Volvió y llegó. Volvió y llegó y el paciente todavía está inestable. No, el análisis que hay que hacer es el mismo que hicimos en el seminario pasado de sepsis y choque. Es decir, no explica los hallazgos quirúrgicos un choque refractario a catecolaminas, bueno, no refractario a catecolaminas, un choque que requiere catecolaminas. No parece un choque séptico, aunque la leucopenia no tiene trombocitopenia, pero tiene trombocitosis, ¿cierto? Tenía 150.000 plaquetas. Bueno, podría ser un freno medular por sepsis, un fenotipo TAMOF, que lo hablamos la vez pasada, con freno medular. Pero lo que le llama la atención es que no explica los hallazgos quirúrgicos, un estado de choque que persiste incluso después de la cirugía. Entonces tiene que plantearse unos diagnósticos alternativos. Ahí es donde entra el MIS, habría que pensar en una infección. Tiene hepatitis también, ¿no? Diferente. Bilirrubina, pero levemente elevada. Transaminasas elevadas. Sí, tiene amiotroferas. Listo. Uno leía, yo no sé, hace mucho, yo no veo tan grandes ya los pacientes, pero porfiria era un diagnóstico diferencial de los abdómenes agudos o del dolor abdominal intenso, pero esos nunca producen una respuesta inflamatoria grande, ¿cierto? No. No suelen ser respuestas inflamatorias agudas en el debut, sino dolores abdominales que recurren y que son de difícil manejo y depende de la porfiria, a veces cambios en el color de la orina y bueno, otras cosas. Bueno, yo les digo aquí también en 10 segundos que el doctor Diego Rodríguez fue residente de primer año mío cuando cursaba el año como el 2007, tal vez calculo, ¿sí? O sea, en este momento es R18, ¿sí? Entonces, las preguntas, ese tipo de análisis, bueno, hay residentes de segundo año que ninguno ha dicho nada, ¿sí? Y de tercer año que creo que tampoco ha dicho ninguno nada, ¿sí? Entonces, para que participemos. Bueno, si quieren, entonces voy pasando acá. Les voy a mostrar acá unos exámenes que son muy importantes. Entonces, acá el paciente ya cuando llega, como les dije, el 23 se instauraron los síntomas, el 24 estaba en foscal, ya el 25 acá se hicieron una serie de exámenes importantes y habíamos mirado los leucocitos como estaban antes cuando había llegado a la foscal. Eso. Ahora en este momento los leucocitos están en 25.330. El 25, los neutrófilos estaban en 23.560, 93%, los linfocitos estaban en el 5%, 1.270, si hubiera un poquito comparados con la parte de los 280 que teníamos, hemoglobina 13, hematocrito 37.4, las plaquetas estaban en 108.000, y si miramos, el 27 se le tomaron de control. Comparamos, las plaquetas pasaron de 108.000 a 67.000 y en lo que se refiere a los neutrófilos, digamos, a los linfocitos, perdón, ya iban un poco ya en aumento. Y los leucocitos iban bajando progresivamente. Pasó un diagnóstico alternativo y es el dengue en Santander, ¿no? Porque no tenía, ¿ya lo habían dicho? Ah, bueno, listo. Pero negativo, pero igual no lo descarta. Acordemos que la NS1 no lo descarta. Pero mira que el comportamiento clínico de un choque, policerositis, o por lo menos tenía serositis peritoneal, elevación de transaminasas y bilirrubinas, trombocitopenia.
La leucocitosis lo confunde uno al principio, pero acuérdese que uno puede hacer leucocitosis en el posquirúrgico inmediato, ¿no? Entonces, digamos que no habría tanto... El tiempo de evolución. Un dengue que esté tan choqueado en un solo día. Bueno, una historia en un minuto, como dice el doctor. Se me murió hace 3 turnos un paciente con un choque refractario de un día de evolución que no supimos qué pasó, le pasamos catéter, se nos murió a las 6 horas. Y nos reportaron ayer que era un dengue, con NS1 y IgM negativo. Pero los hallazgos de la patología febril, un día de fiebre y un choque refractario a todo, absolutamente a todo, con falla orgánica multisistémica y miocarditis. Entonces el dengue realmente, bueno, lo que pasa es que el patólogo se comprometió con que los hallazgos eran patognomónicos y tal cual lo describe, pero bueno, es un diagnóstico diferencial interesante. Le preguntaría cómo saben diferenciar el primer cuadro mágico de ese paciente. No, tenía leucopenia y sí tenía linfopenia. Sí tenía como 1550, algo así. Como 1500. En algún momento se consideró, pero la troponina era una troponina normal, pero en algún momento se consideró ese diagnóstico en el transcurso de la mañana. Pero no se tomaron, ferritina también estaba elevada, ahora que lo pienso, ferritina elevadita. Podemos afirmar algo que afirmar algo que ya han dicho, que es el diagnóstico diferencial del hemograma y del diferencial entre dengue y otras, porque lo están expresando y no sé si todos lo tenemos claro. O sea, ¿cómo son los hallazgos de un mismo? Igual ya lo vamos a ver. Avancemos. Sí. Bueno, entonces transaminasas, en este caso habíamos dicho 87.6 el 25, TGP en 106, seguían elevadas, creatinina y BUN, estamos con una creatinina en 1.08, un BUN de 16.5, teníamos LDH en 335, el 27 en 227, dímero D, el 27 se le tomó, estaban 2.62. Hemocultivos se le tomaron y ya las negativos a las 92 horas, pero pues ya cuando estaba acá el 25 ya se tenía su reporte pues por el momento y ahí parcial ya estaba negativo. El reporte de los cultivos de la cavidad abdominal y de todas las... todo negativo, de la foscal también de cuando llegó en las 24 horas, hemocultivos tomados de la cirugía y etcétera. Bueno. Si uno está pensando en un dengue, la parte diferencial será un hemofagocítico, pero hay no hay triglicéridos tomados ni tampoco hay fibrinógeno tomado como para uno revisar, ¿no? Que sería la otra alternativa. Sí. Bueno, sí. Bueno, en esta muy importante y que llama la atención acá y mirar, acá llega el rescate de ese examen, más adelante ya vamos a ver quién lo pide acá, que es el doctor, una troponina I 553.3, muy elevada. Ya acá teníamos pruebas serológicas, entonces no treponémica, no reactiva, pues la prueba no treponémica, no reactiva, IgM para hepatitis A no reactiva, leptospira también estaba negativo, VIH negativo. Bueno, hasta acá estos exámenes, pues ya todos han dicho más o menos lo que podían en este caso considerar. Se le tomó una radiografía al paciente. Digamos que esta fue del 25 cuando llegó, principalmente lo que se reportaron fueron unos infiltrados intersticiales y pues lo que ya se tomó en el 29 pues se notaba un derrame pleural, ¿listo? Entonces acá, el ECO-TT se le tomó en este caso el 28 y salió totalmente normal. El 28 consideraron, entonces llegó el doctor Diego, el superdoctor Diego. No. Antes de eso, digamos, bueno, yo no sé a quién se le ocurrió tomarles que una troponina a ese paciente, ¿no? Quizás esa troponina en ese nivel. ¿Alguna otra posibilidad diagnóstica? Vamos a pedirle a la R18 que guarde que intervenga al final. Yo sé que nuestra relación. Sí, puede haber. Esa pregunta es muy buena, ¿sí? Entonces, la pregunta yo la voy a transmitir al auditorio, excepto para el doctor Diego. Sí, puede haber Kawasakis en pacientes, de 17. Incluso puede haber Kawasaki en adultos. Sí. ¿No? Enfermedad de Kawasaki. La respuesta sí, es muy raro, pero sí puede haber enfermedad de Kawasaki. Entonces, diagnóstico diferencial de la enfermedad de Kawasaki, por ejemplo, ¿hasta edad qué sería? Los recientes de segundo año.
El paciente, supongamos que tiene un cuadro clínico que pues, para Kawasaki. ¿Cuáles son los criterios de enfermedad de Kawasaki? Algunos de los recientes del segundo año. Sí. Inyección conjuntival, ¿qué más? Adenopatía, sí. La fiebre es el criterio. Y inyección conjuntival, adenopatía, ¿qué más? Más extremidades, sí, un compromiso para llevar a la esa todo. Esos pacientes no tienen ese cuadro clínico. Si lo tuvieron, será frecuente y en esa época, ¿en qué más pensaría uno si tuviera una enfermedad de Kawasaki a esta edad? ¿Alguna causa relacionada? Por eso estoy hablando de que evidentemente tuviera Kawasaki, claro, tenemos que utilizar escarlatina. Pero digamos que Kawasaki tiene más grandes a partir del advenimiento del COVID. Es lo que se llama. Ajá, que ya lo vamos a ver. Bueno, acá entonces es importante el 28 del 01 con todo eso de que gracias a alguien que pidió una troponina dilucidaron un poco qué podía ser el cuadro clínico, consideraron que fuera un mix y le iniciaron pulsos de metilprednisolona. Acá muy importante, en el momento en que se le administró la metilprednisolona al paciente, hizo bradicardia e hipotensión. Casi les entra el paro al paciente. Y luego pero pareció ser algo coincidente, ¿no? Digamos, eso no... Digamos que por la inestabilidad, pero el resto ya está, posterior a eso, ya estaba bien. Sí, claro. Esa observación es muy importante. ¿Podía tener una miocarditis? Es que era la pregunta que iba a hacer antes. Se quedó dolor torácico ni nada. Se quedó dolor torácico, tenía un ecocardiograma normal, ¿sí? No, hizo Ricardo, sí. Pero el cuadro clínico, todo esto parecería el cuadro clínico de una miocarditis, es la pregunta, desde el inicio. ¿Cómo se presenta? Bueno, sí, eventualmente, pero tenía un compromiso, pues que iba mucho más allá, ¿no? Con mucha inflamación de la cavidad abdominal, ¿no? Una miocarditis que inicia con dolor abdominal, ¿no? Que fue el primer síntoma. Y tan marcado porque era lo que más describían en el cuadro clínico. Bueno, miramos otra vez la progresión del hemograma, entonces teníamos unos leucocitos ya que estaban en 16.370, las plaquetas 74.000 llegaron a estar y los linfocitos ya estaban en 1.310 comparados con los 280 que tenía al principio. Y si miran lo de la progresión, entonces ya ven que ¿qué día le aplicaron la metilprednisolona? El 28. El 29, ya el 30 se toman exámenes de control, pasaron las plaquetas de 74.000 a 135.000, los leucocitos 16.370, 14.870 y ya empiezan a aumentar también la otra, entonces se equilibra linfocitos y ya para esta parte, el 31 ya teníamos unas plaquetas en 183.000. Bueno, en cuanto a lo que es inflamatorio, los reactantes de fase aguda, ya teníamos elevado el fibrinógeno, el dímero D, ahora tenemos elevado, la PCR la tenía en 96, luego después de la metilprednisolona, la PCR estaba en 30, BSG estaba en 27, no se tomó de referencia, ferritina y fibrinógeno estaban muy elevados el 28, posterior a eso no se tenían medias, y la procalcitonina en 7.27. ¿Listo? Bueno, lo valoró acá, como yo le digo, el queridísimo Dr. House. Entonces, consideró el doctor que con toda la clínica que tenía el paciente, como nos había dicho el doctor Diego la vez pasada con lo de la parte de la sepsis, que es muy importante, una historia clínica, el doctor indagó con la mamá y la mamá le refirió que la abuela, en diciembre el niño había dormido, porque esto fue en enero, con la abuela y que ella cruzó por un cuadro respiratorio muy importante, con fiebre, y que nunca incluso consultaron ni dijeron que por qué fue, pero el niño durmió con él. Con la abuela, entonces nunca se documentó. En este caso, él consideró que podría ser un foco importante para el paciente para considerar esta enfermedad. Refería que la abuela, sin ser previamente hipertensa, después del episodio de este respiratorio, terminó haciendo hipertensión arterial y es un cuadro que se le prolongó pues, mucho más de 10 días y que estuvo muy malita y hasta diagnóstico de nuevo de asma le hicieron a una señora. Ajá. Una historia clínica, ya
Bueno, A eso me refería con las historias del profe Beltrán, que él termina hasta con chismes. Sí, 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 en la ciudad, sí, en Salamanca, sí. Adultos fallecidos por COVID. bueno, entonces el doctor consideró de que sí era importante continuar el manejo con la metilprednisolona en pulsos durante 3 días y luego continuar con el manejo con la prednisolona con un descenso progresivo. Bueno, el paciente luego del manejo con los pulsos de metilprednisolona tuvo una mejoría considerable. El 2 ya para su nueva valoración teníamos un dímero de 9.05, que ese sí nos aumentó un poco conforme el previo, pero pues eso puede llegar a pasar. Ferritina 314, fibrinógeno 254, una creatinina de 0.95, BUN 15.09, LH 142, los leucocitos ya estaban en 11.200, la del diferencial neutrófilos estaba en 6.910, linfocitos 3.610, volumen, plaquetas estaban ya en 298.000, procalcitonina 1.05 comparada con la de 7 que tenía previamente, PCR de 12 y una troponina que nos bajó, que estaba en 553, ya la teníamos en 16.3. ¿Listo? Este es un cuadro muy importante que les queríamos mostrar porque es la progresión que nos tiene en cuanto a los linfocitos. Si los miramos en la primera consulta tenía unos linfocitos de 280, comparado luego con la progresión que teníamos, que el 28 se le administró la metilprednisolona y ya luego digamos que aumenta. Y es como para tenerlo en cuenta para lo del cuadro. Nuevamente es valorado por reumatología, considera que si era el cuadro que tenía el paciente del mix, inicia de paso, digamos, de ya había recibido los pulsos, se indica prednisolona por 3 días y luego hacerlo del descenso y luego complementar con el ASA 100 miligramos, tomar una tableta cada 24 horas por 6 semanas. Le indica que se le puede dar egreso, el paciente ya estaba muy estable, sin dolor, todos, digamos, los reactantes como vimos ya estaban y se fue con control para su casa con un eco-TT. Entonces, como ya habíamos definido en este caso, tenemos un paciente que es un mix C y es muy importante entonces comenzar a hablar de qué es el mix C, a pesar de que ya no estemos. Si recordamos esta época, el 2020 fue pues traumáticos para muchos, otros digamos que no pasaron desapercibidos porque de pronto no tuvieron familiares o no tuvieron ninguna complicación con ellos. Nosotros como personal de salud vimos las dos partes. Entonces, en esa época el mix C se consideró que el COVID-19 en los niños decía que era leve o hasta decían que los niños no les daba el COVID porque no presentaban ningún síntoma. La mayoría de esos pacientes no requerían intervenciones médicas, entonces por eso decían que eran asintomáticos. En abril del 2020 en el Reino Unido hicieron un estudio de 8 grupos de pacientes de niños previamente sanos, tanto en la edad preescolar como en la edad como adolescentes, y miraron que tenían fiebre, hipotensión, dolor abdominal severo y disfunción cardíaca. Les tomaron una prueba de anticuerpos para COVID y el IgG lo tenían positivo. No tenían una infección activa, fue más que todo posinfeccioso y lo que miraron era que tenían en los laboratorios una tormenta de citoquinas o un aumento en la interleuquina 6, que es la que notaron que era de mayor gravedad y la que estaba más asociada a que recibieran ionotrópicos y que requirieran soporte con oxígeno. Entonces, consideraron en estos pacientes ya el 14 de mayo del 2020 el diagnóstico de MIC-C para esos niños que tuvieran todas estas alteraciones asociadas al antecedente de COVID. Si no, ¿Alguien que nos diga qué quiere decir MIC-C? Síndrome de inflamación multisistémica. Multisistémica inflamatoria. Sí. Síndrome, sí. Temporalmente asociado a COVID, ¿no? Lo consideran como SIMTAC. SIMTAC. En español, sí. Sí. Bueno. Pon la anterior un segundito. Fíjense lo que tiene allá resaltado Paulita, ¿sí? Comparado con el paciente que tenemos aquí. Fiebre, hipotensión, dolor abdominal severo y disfunción cardíaca, ¿sí? Ese es el cuadro clínico que típicamente y clásicamente se describe en los niños de la primera ola que tuvimos de COVID y que niños así tuvimos aquí muchos, ¿sí? Así tal cual se presentaban. Ese era el cuadro clínico típico, ¿sí? ¿Cuántos casos crees que tuvo? Yo perdí la cuenta cuando íbamos, pues no todos de aquí, ¿no? Pero yo perdí la cuenta cuando había visto como 175, ya en mi cabeza dejé de... Claro. O sea, yo pensaba que estábamos sobrediagnosticados, pero era impresionante. No, Claro. pues esa época, pero este caso se trae el día de hoy es porque mientras tuve la rotación de reumatología vimos 3 casos. Sí, es que estamos volviendo a ver y es que por olas y por épocas volvemos a ver y eso depende de que vuelva a haber otra vez como ciertas oleadas de COVID. Es algo de lo que ya no se habla, pero debería, ¿sí?
Y por eso les digo, o sea, por eso les digo, digamos, en diciembre hubo COVID, ¿sí? En la Foscal yo sé de un adulto que falleció de COVID, entonces había COVID en la área metropolitana, y básicamente lo que escriben en ese artículo es lo que vemos, lo que siempre se ve acá. Más o menos a las 4 a 8 semanas empezamos a ver cambios en el mercado. Pero habría que meterlo, porque dengue siempre pensamos, y dengue todo raro, le hacemos dengue, pero tocaría empezar a como a socializar más y publicitar más, y de pronto dentro de lo que cabe publicitar esos casos, porque realmente quien no está metido viendo esos casos que son ustedes, los de UCI y tú, ya con COVID uno está bastante relajado y bastante tranquilo, y no lo tenemos como nos relajamos con el MIS y con el COVID, en que no lo tenemos como diagnóstico de pensar como de entrada. Pero tenemos una sensibilidad específicamente elevada en su momento para el MIS. Lo que pasa es que ya como que se volvió un diagnóstico que no es lo primero que pensamos. Ni siquiera Sí, o sea, porque ya el COVID como que pasó de moda, pero lo que usted dice, estamos en olas de COVID, ya la COVID es una bronquiolitis. Nosotros vemos ya bronquiolitis por COVID, que es lo frecuente que estamos viendo en pediatría. Pero sí, lo que dices tú es como recordar que existió y que existe aún todavía. Doctor, una inquietud. Cuando yo iba ingresando, usted estaba preguntando que cuál era el porcentaje el diferencial de los leucocitos en el dengue frente a, pues, ahora que ya sabemos que era el caso, es un MICE, ¿cuál es el diferencial usual en un dengue frente a un MICE? Porque, por ejemplo, yo la vez pasada, la revisión de tema que hicimos de síndrome febril prolongado, precisamente mi paciente inicialmente se interpretó como si fuera un dengue, pero cuando miramos toda la evolución, finalmente concluyeron un MICE. Pero entonces uno, digamos, con frecuencia ve que llega a dengue y uno ahora, pues uno empieza a mirar el diferencia y uno dice, bueno, hay pacientes que presentan la linfopenia, pero queda uno, ¿será que eso sí realmente va a terminar en dengue o va a terminar en qué? Porque algunos pues no van a presentar esa descompensación como uno lo ve en este paciente, o todos los pacientes con MIS siempre sí o sí van a terminar con una disfunción miocárdica o una descompensación. Entonces, ¿cómo sería como un parámetro para uno tener en cuenta en el diferencial de los leucocitos del hemograma de un dengue frente a un MICE? Ya lo vamos a ver acá. Igual ahí están las diapositivas. Bueno, entonces acá importante, la variedad de las presentaciones clínicas con el MICSE son muchas y son muy variadas. No hay un hallazgo en sí patognomónico que nos diga, este es un MICSE, pero lo principal es que vamos a tener un confluyente tanto en la parte clínica como lo del laboratorio. Entonces vamos a tener fiebre, marcadores de inflamación, choque cardiogénico se puede presentar, no en todos los casos, y un compromiso que es multisistémico, que es lo característico, y el mayor compromiso es cardiovascular. Cuando yo les digo de fiebre, marcadores de inflamación, choque, de todo lo que dijimos de lo de la inflamación en la parte de las mucosas, serositis, uno piensa en todo lo autoinmune que se genera, pero pues uno piensa también, de acuerdo no a la edad, en Kawasaki, ¿cierto? Pero entonces cuando hacen la distinción en el MICSE y luego lo comparaban, decía que había un mayor compromiso cardiovascular, que ya lo veremos en la diapositiva. Para entender un poco, siempre cuando necesitamos saber de una patología, es mejor conocerlo de la fisiopatología. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo nos contagiábamos de COVID entonces en esa época? Entonces eran por gotas, por contacto de secreciones, orina, las heces también podían ser las que se generaran pues ahí también por el contacto. Entonces teníamos la ingesta, digamos en la parte respiratoria, la colonización por el SARS-CoV-2. Entonces teníamos dos formas de que eso entrara a las células. Una era, digamos, ayudada por una proteína que es la proteincinasa celular, que esa era la que ayudaba y activaba ese COVID-19 y le decía para adentro y entraba a la célula. Y lo otro era quien le generaba el camino para poder entrar, que en este caso era la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, esta le daba el paso y decía, usted es la que puede pasar, se hacía una activación de la parte celular. Entonces, teníamos linfocitos T, citotóxicos, que eran los que, digamos, generaban la alteración o atacaban esas células del cuerpo que ya estaban afectadas por ese SARS-CoV-2 y había una tormenta de citoquinas. Principalmente teníamos el factor de necrosis tumoral beta, la interleuquina 2, la interleuquina 6, que era la que más se encontró en los pacientes que tenían severidad, y todo esto generaba una estimulación en los macrófagos, en los neutrófilos y en los monocitos, que son las alteraciones celulares que ya les voy a mostrar principalmente. En el caso de las células B, entonces había una activación de esos anticuerpos que iban a atacar a esos antígenos, esas células B, y generaban, bueno, esos anticuerpos y una respuesta
hiperinmune acelerada, con todo el daño que se generaba. Estas células, tanto la proteína sinasa C como la enzima convertidora de angiotensina, se encontraban principalmente en las células respiratorias, pues en todo el epitelio respiratorio, en el renal, gastrointestinal, principalmente en los enterocitos, y también en el miocardio, en las células cardíacas. Bueno, la tormenta de citoquinas es muy importante, entonces tenemos la respuesta celular innata y la respuesta celular adaptativa en la infección temprana, entonces vamos a tener toda la respuesta inmune celular que ya habíamos dicho, y la tormenta de citoquinas va a estar ligada a todas estas células, vamos a tener esa fuga con todas esas citoquinas, va a haber un daño endotelial y una vasculitis por esa inflamación que se genera todo en lo vascular, que como vimos se genera ahí cardíaco. Y el daño es multiorgánico con infiltrados pulmonales, lesión pulmonar aguda, síndrome de dificultad respiratoria, choque cardiovascular, coagulación intravascular diseminada y la lesión intrarrenal. Entonces, ¿qué tenemos hasta este caso? Con todo esto que les dije de la fisiopatología, vamos a tener que el MIC-C va a ser un fenómeno que es posinfeccioso, que es muy importante cuando la mamá les pida la explicación, es que entonces es que tiene COVID. No, tuvo en algún momento y es un cuadro de intensificación, pues mediado por los anticuerpos de la inmunoglobulina G. Los casos de MIC-C se han retrasado, digamos, en el tiempo en comparación con el pico de infección de SARS-CoV-2. Si yo les dije, nosotros empezamos con la pandemia en marzo y nos dijeron, es que empezó enero, marzo. Y en el Reino Unido, que ya llevan en enero, fue que se vio la primera publicación o los estudios, abril y mayo, que fueron ya después cuando ya se habían infectado. Los niños con MIC dan positivo con mayor frecuencia, es para los anticuerpos contra el SARS-CoV-2. PCR, la respuesta, pues PCR o antígenos, no tanto. Todos estos estudios se hicieron más que todo cuando se encontró positividad en cuanto a los anticuerpos. El MIC-C, lo predominante y lo que se encontraron en todos los artículos es que eran síntomas gastrointestinales, no síntomas respiratorios como se vio. Los niños eran principalmente síntomas gastrointestinales y en menor medida respiratorios. Caso que se vieron de que muchos de estos niños se fueron a laparotomías porque eran dolores abdominales muy intensos y luego lo único que encontraron fueron adenitis mesentéricas. Dentro de los signos y síntomas, en la parte de los laboratorios, esto es un cuadro muy bonito para mirar. Entonces teníamos todo. En la parte cardíaca, miocarditis, elevación de troponinas, pro-BNP, hay hipotensión, hipoperfusión y taquicardia, recordando a nuestro paciente. En la parte gastrointestinal, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, que él tuvo una deposición líquida, el aumento de las transaminasas, que fue lo que presentamos, y digamos que que es uno de que nos lleva y es para pensar pues en varios, que es las linfadenopatías, las estomatitis, todos los que dijeron ahorita de Kawasaki, que también son los diferenciales. Y neurológicos, pues entonces cefaleas, letargia, meningismo. En los exámenes vamos a tener elevación de los reactantes de fase aguda. Y en la parte pulmonar, hipoxemia y pues infiltrados intersticiales y todo lo que vimos que era el patrón de vidrio esmerilado, que también se puede presentar, como fue en el COVID, que mucho se vio en la radiografía. Lo que nos preguntaba Viviana, en la parte celular vamos a encontrar trombocitopenia, neutrofilia y linfopenia. ¿Listo? ¿Qué es lo característico? Contrario a como nos estaban diciendo en el dengue, cuando nosotros vemos un cuadro de dengue al principio, la mayoría de las veces lo que vamos a ver es elevación en los linfocitos. Acá característico, y por eso les hice un diferencial en una curva, en este caso lo más característico es que vamos a ver una linfopenia. Y también va a haber una alteración. Sí, pero para el efecto en estos casos, digamos como punto de corte, aunque eso no lo he encontrado y eso se debería poder hacer una curva ROC, menos de 1000 linfocitos tienen mucho más peso desde el punto de vista de la orientación diagnóstica aquí. Y algunos artículos lo que decían era que la trombocitopenia no era por debajo de 60.000, que no eran pues trombocitopenias severas, a pesar de la severidad del cuadro del paciente, por debajo de 60.000 no se habían documentado. Y injuria renal, afectación en la parte renal. Este me pareció muy interesante para mostrárselos por lo que nos hacían la distinción entre los niños y los adultos. Esto, entonces, digamos, una infección que fuera leve, nosotros tenemos una carga viral. Entonces, si nosotros nos llega una carga viral, una infección y es leve, vamos a tener una respuesta del interferón que se va a dar al mismo tiempo en primera instancia. Si yo tengo esa respuesta del interferón, por ningún lado me va a aparecer una tormenta de citoquinas ni me van a aparecer la interleuquina 6 que me vaya a afectar. Entonces, esta respuesta del interferón va a hacer de que la carga viral disminuya y se mejoró el paciente.
Contrario cuando tenemos casos severos en el que es el mix-C, yo tengo una carga viral que es importante, más la genética del paciente, va a hacer que se retrase el aumento de esa respuesta de ese interferón. Entonces va a demorarse en aparecer esto y lo que me van a aparecer es primero las citoquinas. Entonces van a decir, yo soy las que voy a responder con esta infección y aumento y hago unas interleuquinas y eso es lo que me va a generar la alteración en el paciente y toda la descarga en general. Entonces, todo esto pues para mirar, en que si lo miramos, pues si lo hacemos en este aspecto, esto me va a mostrar el anticuerpo de la inmunoglobulina G respecto cuando estamos con la infección. En este momento, si nosotros vemos acá en meseta, la mayor carga viral, luego se responde el interferón, pero en este momento tenemos una respuesta grande de lo de las citoquinas, cuando tenemos en eso, con la tormenta de las citoquinas. ¿Listo? Entonces ahí era importante. Esto también muy importante para decir que en pediatría había una menor expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, que fue la que yo les dije que era como que le abriría el caminito para poder que entrara el SARS-CoV-2 a nivel, digamos, pulmonar. Entonces, se dice que a los 2 años más o menos es donde baja más esa enzima convertidora de angiotensina y vuelve otra vez en la parte de la adolescencia a aumentar. De ahí que nosotros veamos de que el mix es más que todo en niños mayores de 5 años, que es donde se puede ver un ascenso en el aumento de esa enzima convertidora de angiotensina 2 y en los adolescentes. Menores marcadores inflamatorios, también se van a ver en los niños. La respuesta T ayudadora 2, que son los niveles elevados de interleuquina 18 en plasma, pero no de factor de necrosis pulmonar o interleuquina 6 y otros virus. Digamos que ahí era una ventaja con los niños, porque era muy importante la ventaja con los niños, pues virus sincitial respiratorio, bueno, todos los que tenemos, la influenza, todos, entonces todos esos afectaban, competían y eran los que más que todo afectaban a los niños, contrario al COVID. Y los anticuerpos, pues, que principalmente generaban la respuesta para poder responder. Esta era una división que hacían, entonces, como decíamos, en la parte pediátrica, entonces, enzima convertidora de angiotensina 2 baja, interferón tipo 1, que era el que estábamos mirando, la replicación y la de la parte de la infección, la linfocitosis normal o aumentada, en los niños, pero esto es como en casos que son leves, todo lo que se va a ver, contrario a lo que se ve en lo de los adultos, que es cuando hay mayores marcados. Esto es una definición de caso de lo que se dijo del mix. Lo tenemos tanto la Sociedad de Reumatología, el CDC y la OMS. ¿En qué resume? En lo que se refiere a las edades, la reumatología dijo, no definimos una edad, pensar en toda la población pediátrica, la CDC dijo menores de 21 años y la OMS menores de 19 años. La fiebre tenía que ser patognomónica y tenía que ser duración de mayor de 24 horas o en el caso de la OMS se definían más de 3 días. Acá importante, ellos hablan de daños multiorgánicos, principalmente más de 2 órganos que estén afectados, y en la OMS cogieron los criterios que se miran, son muy parecidos a lo de Kawasaki, entonces RAS, conjuntivitis, bueno, en este caso ya miraban lo que era hipotensión o shock, afección cardíaca, coagulopatías y síntomas gastrointestinales principalmente. Y la CDC eran los que más miraron, más que todo eran reactantes de fase aguda elevados, la interleuquina 6 lo miraban, y ya lo que otro que miraban eran las líneas celulares, que eran neutrofilia, linfopenia e hipoalbuminemia, también lo miraban como marcador. Y lo del SARS-CoV-2, las pruebas que principalmente eran con los anticuerpos. Este que es un cuadrito con los datos clínicos de los síntomas sugestivos para COVID, con los datos analíticos en el hemograma y todo, como ya los vimos, que son los reactantes de fase aguda, la parte de la coagulación fibrinógeno, dímero de elevado, y todos los que ellos, y los marcadores cardíacos. Esto es muy importante para decir que todo en este cuadro, al principio lo miraron y dijeron, hay que hacer un diferencial entre lo que es el mix-C, el Kawasaki y pues ya los otros que son otros. Pero entonces, acá ¿qué era lo que miraban? Digamos que el vómito y la diarrea eran mucho más comunes en el mix-C, contrario en el Kawasaki. En el Kawasaki nunca referían dicho cuadro. Lo otro era mirarle el diferencial de los leucocitos, entonces vamos a tener que en el mix-C hay neutrofilia y linfopenia, mientras que en el Kawasaki solamente era la neutrofilia, no van a ver la linfopenia. Y las plaquetas van a estar disminuidas en el mix-C, contrario en el Kawasaki, que están antes elevadas.
Y lo que son las troponinas y el BNP, principalmente o el mayor predilector era el pro-BNP, que era el que estaba más elevado, pero sí van a haber un aumento exagerado de las troponinas. Y la disfunción cardíaca, digamos que en el Kawasaki sí o no, pero sí se va a ver más shock, como fue el que vimos en el paciente que se inestabilizó a nivel cardíaco, a pesar de tener un ecocardiograma normal. Este que es un cuadro que hace la distinción, digamos, en todo el cuadro comparado con las otras patologías. Y acá hay una distinción en que es entre el MIC-C y el Kawasaki, que como dijimos, la edad del MIC-C, por todo lo que les dije de la etiopatogenia, mayor de 8 años, mientras que el Kawasaki es más común, menor de 5, pero como nos dijo el doctor, se puede presentar en adultos. El Kawasaki es más asociado como a periodos de invierno. Los síntomas predominantes principalmente son en mucosas en el Kawasaki, mientras que en el MIC-C hay síntomas gastrointestinales. Y en el MIC-C, el cuadro clínico es principal después de 4 semanas de haber tenido un cuadro respiratorio o que fuera asociado al COVID. Y ferritina, que sea mayor de 500 en el MIC-C, con todos los reactantes de fase aguda elevados, troponina también, y pues todo el cuadro multisistémico. Acá fue donde hicieron una distinción. Entonces, ¿qué fue? Antes decían con el Kawasaki, entonces el Kawasaki y el MIC-C, pero lo que dijeron era, ¿y qué puede pasar de que sea los fenotipos de que sea MIC-C solo o MIC-C con Kawasaki, porque podían estar ahí combinados, y el otro que fuera una superficie, pues que se fuera solamente COVID, y todo esto nos llevó a pensar en esta clasificación, que fue fenotipos clínicos, que son la enfermedad similar al Kawasaki, que es completo o incompleto, el no específico, que es el MIC sin choque, que en ese caso no es que pueden presentar de que sean sin choque, y el otro no específico, que es el MIC con choque cardiogénico y disruptivo, miocarditis, que es lo que ya hablamos, y el otro que es el fenotipo similar al síndrome de activación de macrófagos, que ese es otro que hay que tener muy importante ahí clasificado. Entonces, ya salió un artículo, entonces, donde dijeron, listo, entonces vamos a tener estos pacientes que tienen Kawasaki solamente y los que tienen COVID asociado a Kawasaki, entonces miraron los principales síntomas. Ambos tienen fiebre, la conjuntivitis no es muy marcada en los que son por SARS-CoV-2, son más en el Kawasaki. Lo otro es las linfadenopatías, digamos que es por igual, pero lo que más importante que hay que mirar acá es la parte cardiovascular. Entonces, el MIC, más alteración cardiovascular que en la parte de solamente ser con el Kawasaki. Dentro de los hallazgos de laboratorio, los artículos lo que nos decían era principalmente reactantes de fase aguda elevados, PCR más alta, todo lo que vamos a tener serologías, pues a veces decían, pues bueno, positivas, hasta el 10% en ambas pruebas, y extendido de sangre periférica, microangiopatía. Lo principal, linfocitos 700 a 1300 era lo que ellos tenían definido, y los neutrófilos 16.000 versus 10.800, que era como un rango en el que podían, que por eso eran los otros diagnósticos diferenciales. La troponina también muy importante como marcador que tenían a nivel cardíaco, y la deshidrogenasa láctica, que también la tenían muy en cuenta. Todo esto, lo del hemograma, leucocitosis, habitualmente menor de 20.000, en el de nosotros aumentó, linfopenia, anemia variable, la trombocitopenia era leve, normalmente mayor de 50.000, el ionograma hiponatremia, que como lo vimos el paciente 133, y aumento de las transaminasas, hipoalbuminemia, él estaba bien en la parte de la albúmina, la gasometría de la acidosis metabólica y los marcadores inflamatorios, que todos los tenía elevados nuestro paciente, y los estudios de coagulación todos aumentados. Hemocultivos, que esto es muy importante, generalmente son negativos porque si no explicarían otra causa y pues digamos que no serían el diagnóstico aquí en este caso. Este es un cuadro que lo tomé, propiedad del doctor Víctor Caballero, que es lo mismo. Nosotros nos hablan mucho de cuando queremos hablar que cuando entonces están los leucocitos elevados, entonces yo tengo que pensar en ciertas etiologías, infecciones. En el caso de la linfocitopenia, esto es lo que él considera que pueden ser las causas. Entonces, primaria, errores innatos de la inmunidad, síndromes de fallo medular. Secundarias, infecciones, medicamentos, enfermedades sistémicas, entre ellas las autoinmunes, falla renal, síndrome de Cushing y sarcoidosis. Y otras, pues ya serían malnutrición, estrés, ruptura de conducto torácico y enteropatías perdedoras de proteínas. Entonces, ahí es muy importante, nos dan algo patognomónico, linfopenia, MIC-C, y dentro de esas, dentro de la clasificación que le hace, ahí está. Un comentario, aunque a propósito, para responderle a la doctora, sí se escriben infecciones, pues de hecho está puesto allí, infecciones, y si uno busca, hay listados de una cantidad de virus donde incluso hay influenza, etcétera, donde citan que puede haber linfopenia.
pero no es algo que uno encuentre tan frecuentemente, la verdad, ¿sí? Evidentemente, pues puede haber otras causas. Hablando de dengue específicamente, el dengue usualmente, o sea, puede dar leucopenia, pero generalmente uno ve incluso es neutropenia, ¿sí? Entonces, que hasta uno a veces estaba frente al reto de si le inicio antibióticos, el niño no tiene casi neutrófilos y tiene un cuadro de dengue, que si le inicio, si es una neutropenia febril o no, y es un cuadro típico de dengue, a veces en niños que no están tan graves, pero están así. Entonces, no suele uno ver linfocitos disminuidos en el dengue. En el dengue, además, para complementar la respuesta, uno, pues sí es la pregunta, ¿qué tan frecuente es tener una PCR elevada y una carga inflamatoria tan grande en dengue? No se ve tampoco, ¿no? Como sí lo teníamos en este caso, es el diagnóstico, es el diferencial que permite establecer cuándo se trata de una cosa o más bien de la otra, ¿sí? Y digamos, desde el punto de vista de mi experiencia, yo te digo, o sea, a partir del COVID, pues en infección por COVID en adultos se veía mucha linfopenia. En el síndrome inflamatorio multisistémico, linfopenia no es una linfopenia, no siempre es una linfopenia persistente. A veces es el primer hemograma el que nos da la pista porque pues estuvo allí, como en este caso, 200 linfocitos y después ya tenía más de 1000. Y muchas veces yo lo que les digo es, busquemos el primer hemograma o los dos primeros y allá está la... Sí, yo veo al niño a veces a la semana y ya hay 2 hemogramas que ya no tienen linfopenia, etcétera, etcétera. Y la otra causa de linfopenia o la otra condición en la que se ve linfopenia es en enfermedad autoinmune, con mucho el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Que a veces los niños que no vienen con un cuadro tan agudo como este, pero sí tienen un compromiso a veces pues, digamos, de varios sistemas y varios órganos, etcétera, digamos, subagudo, y uno ve linfopenia y es un hallazgo que suele ser, lo digo con todo respeto, suele ser subvalorado, digamos, ¿sí? Uno se mete a urgencias y todo el mundo está mirando cuántos neutrófilos tiene, pero nadie le para bolas a los linfocitos, ¿sí? Y son claves en este tipo de situaciones. Ya que sí me tengo que ir, iba a ese punto. Yo que no tengo experiencia en esto y veo un paciente febril con una respuesta inflamatoria, con o sin choque, pues el paciente con choque se irá a la UCI y uno le pide toda la batería de exámenes, pero en el escenario de urgencias, ¿qué examen adicional a estar finos en el cuadro hemático con lo que están diciendo? Yo diría que pido de entrada para poder hacer el diagnóstico diferencial y sospecharlo altamente sin entrar a toda fiebre a hacerle de todo. Bueno, la pregunta está muy buena porque el síndrome inflamatorio multisistémico es un diagnóstico sindromático, ¿sí? Realmente no tenemos una prueba de oro, ¿sí? Y básicamente uno de los requisitos que teníamos antes de que te vayas era tener la demostración de que había existido el contacto con el COVID y teníamos entonces los anticuerpos, pero resulta que... No se descartan, pero sí, si son positivos, pues obviamente se orientan mucho más. No, ya llevamos como 2 años que en Colombia en general no se hacen anticuerpos o salieron de todos los laboratorios. Pues pero si quieren saber, porque con el doctor miramos mucho para mirar la resolución que salió en el 2020, bueno, noviembre de 2024, ya 25, dijeron que no se puede hacer, ya no la tienen en las instituciones la realización de los anticuerpos y que si requieren realizarlo, pues tienen que ser asumidos por el mismo paciente y hacerlos de forma particular en algunos laboratorios. Pregunté en Higuera Escalante si lo hacían, me dicen que solamente tienen es los antígenos y que valen 121.000 pesos, ya no tienen anticuerpos y digamos que ya no tienen anticuerpos, entonces lo que decían era que si llegado el caso una institución lo quiere hacer, lo tienen es como indicación de, es para mirar si usted tiene la inmunidad contra COVID, pero de resto no lo miran como para un diagnóstico, entonces hoy en día que como se tenía como un criterio no se puede sacar, cómo solicitar los laboratorios, la finalidad es la respuesta inmune a la vacunación a infección pasada y los costos pues depende del laboratorio. Perdón, Paulita, sí, pues para terminarle de responder a la doctora, realmente si uno tiene un niño que pues tiene o sea, lo típico, porque no todos estaban igual, con un cuadro febril, que usualmente es un cuadro agudo, ¿sí? Casi siempre, digamos, alrededor de 3 días, a veces menos, a veces un poquito más, con dolor abdominal era lo que usualmente veíamos, que tiene linfopenia y tiene una respuesta inflamatoria muy importante desde el inicio. Eso básicamente es lo que a mí me hacía pensar en síndrome inflamatorio multisistémico muchas veces. ¿Qué laboratorios adicionales de los laboratorios? Bueno, claro, ¿qué laboratorios adicionales? O sea, digamos que con ese cuadro inicial y ese niño, entonces, ahora sí, ¿qué laboratorios adicionales se piden en el servicio de urgencias, al menos en este nivel? Sí, sí, ferritina que usualmente está elevada, ¿sí? Dímero D, que suele estar aumentado, digamos, a veces en unos rangos bastante importantes, fibrinógeno, que suele estar también aumentado, y digamos que la troponina no es que fuera, digamos, o sea,
De norma puedes pedirla, ¿no? De norma pedirla, Sí, no necesariamente, busca el pero sí, en niños que tienen un compromiso un poquitico más importante, que se mucho más comprometidos, yo, pues a mí pedía troponina y a veces se llevaba unas sorpresas grandísimas, y troponinas elevadísimas en niños que pues relativamente se vean muy estables. ¿Sí? La PCR que hacen los Sí, sí, PCR, por eso digo, o sea, PCR, hemograma, BCG, PCR, si uno tiene mucho dolor abdominal, entonces, y uno ve que tiene, y el hemograma muestra linfopenia, pues me voy a pedir todo lo, ¿sí? Que usualmente de entrada no es que el niño tenga dolor abdominal y yo le pida todo eso, no es así, ¿no? O sea, un niño con fiebre y dolor abdominal, yo no le pido, bueno, ferritina, fiebre. Ahora van a urgencia, entonces, ferritina, troponina, pues, ¿qué tiene? No, un día de dolor abdominal, pues no. ¿Mencionaron en algún momento el ProBNP? Ah, bueno, ProBNP, el ProBNP es muy sensible, digamos, el ProBNP cuando, si tú por ejemplo le pones una polo de líquidos y muchos líquidos a un paciente, probablemente el ProBNP también se aumente, ¿no? La troponina, digamos, muestra un poquito más, no puedo estar equivocándome en el término, un poquito más de especificidad en el sentido del daño o la injuria miocárdica, ¿sí? ¿Listo? La otra mucho más sensible al volumen y a las cargas. También está allí, a ese niño creo que ni se lo hicimos, no estoy seguro. Sí, tal vez sí se lo hicimos y estaba elevado, pero la troponina, digamos, es una guía mucho más específica del daño miocárdico. Es más para falla cardíaca, de hecho lo utilizan los cardiólogos. Sí. Aunque es igualmente válido, ¿no? Si tú tienes cualquiera de los dos, dicen las guías, son igualmente válidos. Bueno, y respondiendo un poco lo de la pregunta de la doctora, pues digamos que este artículo lo que nos decía era que el primer tamizaje pues era el hemograma, mirar PCR, BCG, y la prueba para SARS-CoV-2, que era el PCR que se tenía en ese momento, pero pues PCR, pero lo principal era el anticuerpo principalmente en la mayoría de los artículos. Lo que les dije de lo de la resolución, y pues que este era el manejo principalmente de un paciente con MIX, lo ideal, los criterios de alta, afebril más de 48 horas, mejoría clínica y analítica, normalidad en la función cardíaca, que por lo menos nos haya bajado, como vimos que estaba en 553 y ya le bajó la troponina 15, ausencia de complicaciones graves y valorar pues el ambiente epidemiológico que tenga para otro riesgo de contagio. En cuanto al tratamiento, como vieron, en primera instancia, en la primera línea, inmunoglobulina 2 miligramos por kilogramo y la metilprednisolona que se utilizó en la dosis, 2 gramos, y la metilprednisolona que también en este caso era colocarla, digamos, de mantenimiento en infusión o ya colocar bolos de metilprednisolona, que fue lo que se hizo. Más sondeando un poco. Es cierto, esa es una diapositiva de una fuente tanto viejita, ¿sí? Entonces, ¿en quién se utiliza inmunoglobulina? En síndrome inflamatorio multisistema, ¿en quién? El que tiene fenotipo Kawasaki, ¿sí? El que tiene, de hecho, este niño tiene una indicación relativa, digamos, de la inmunoglobulina, ¿sí? El choque, ¿sí? Las arritmias cardíacas manifiestas, bueno, y el compromiso, digamos, miocárdico muy importante, aunque no todos los que tengan troponina elevada tienen que ponérsele la inmunoglobulina, pero básicamente el que tiene mucho más compromiso cardíaco, fenotipo Kawasaki, o que está realmente con un compromiso sistémico muy, muy importante. En el año 2020, en el New England publican un caso retrospectivos y lo que veían era que la inmunoglobulina básicamente parecía tener el mismo efecto que los pulsos de esteroide, ¿sí? Entonces, ellos compararon y para atrás decían, los manejados con esteroides les fue igual de bien que los que tenían inmunoglobulina. Entonces, se reservó luego la inmunoglobulina para estos casos que estamos diciendo. Nosotros aquí, de hecho, a todos inicialmente les poníamos inmunoglobulina ya como no iba ni un mes y ya nosotros mismos, antes de que salieran esos artículos, me acuerdo que hablábamos con Víctor en urgencias y yo le dije, no, ya dejemos de poner inmunoglobulinas porque ya hasta estaba escaseando el medicamento y yo dije, no, esperemos a ver a quién le ponemos. Y comenzamos a poner los más graves y antes de un mes salió esta publicación que iba concordante con lo que estamos diciendo. Bueno, la terapia antitrombótica, entonces, principalmente, pues mirar el dímero D, principalmente con heparinas de bajo peso molecular y pues ya a lo último indicación con warfarina, que eran las indicaciones acá. Y ya... Perdón. La duración de los cursos de metil. 3 a 5 días. 3 días es lo que se recomienda. Ahora, los pulsos de metil no son para todo el mundo, ¿sí? Realmente el manejo del síndrome inflamatorio multisistémico de la gran mayoría es
No, y eso que incluso 2 miligramos por kilo es lo que dice la mayor parte de la literatura. Yo aquí les ponía 4 miligramos por kilo, pero es que eso son simplemente recomendaciones de expertos. Alguna vez Yui me decía, pero es que uno no ve que digan 2. Yo le decía, pues sí, pero es la recomendación de expertos. Nadie hizo realmente un seguimiento con la estadística. De 2 a 4, inicialmente depende como el niño esté. Pero si el niño no está, digamos, tan comprometido, uno podría incluso dejar 1 miligramo por kilo por día, hasta incluso vía oral de esteroide. Y el tiempo en el que se da esteroide depende de la condición del niño, la verdad, sin que esté completamente establecido. Puede ir desde 5 días hasta 21 días. Depende De la condición de gravedad del niño. De la, de la Sí. fiebre. que en el caso de la... Sí, entonces les digo, sí, mientras siga feliz, entre más compromiso cardíaco y peor estuvo, más probable es que se requiera hasta 21 días, ¿sí? Obviamente hasta 21 días de esteroide. Entonces yo les cuento, es que a veces yo vine en 2 oportunidades de todos los casos que vi, a ver niños que me decían, ya tiene 48 horas a febril y tuvo un inflamatorio multisistémico, que el niño se veía muy bien, los laboratorios estaban bien, entonces yo decidí, por ejemplo, a esos darles manejo ambulatorio y dejarlos sin esteroide, ¿sí? Eso lo hice varias veces. En esa época yo los veía a las 2 semanas porque no sabíamos qué iba a pasar. Y hubo 2 casos que los dejé sin esteroide, el niño estaba muy bien y a las 2 semanas llegaron con troponinas muy elevadas. El niño clínicamente bien, pero con las troponinas elevadísimas y uno ahí pues, ¿qué hago? Entonces yo decidí que a todo el que yo veo con síndrome inflamatorio multisistémico, por lo menos le pongo 5 días de esteroide. Sí, es la verdad. Que no sabemos qué pueda pasar. Sigue. Bueno, dale. Cuanto a reumatología, los inmunomoduladores, que pues esto no los manejaríamos nosotros como pediatras, sino que ya es lo que haría reumatología, pero es para tenerlos en cuenta de acuerdo a dónde voy a actuar en ese caso, que el tocilizumab es el que se utiliza con el interleuquina 6, perdón, que es el que más afectación tendría. Y ya los fármacos antivirales, pues que en ese caso se utilizaron, que fueron el remdesivir. Esta ya es una comparación que nos hacen de la Asociación Americana de Pediatría, el reumatología, de cuáles eran las dosis y los manejos que tenían en cuanto a la inmunoglobulina y la metilprednisolona, los días y tratamiento. Digamos acá, en este decían prednisolona a veces hasta 2, bueno, terminaban en 2 a 4 semanas por la gravedad a veces, pues mientras hacían el descenso. El seguimiento cardiovascular, que este es muy importante, que hay que tenerlo en cuenta. El ecocardiograma se realiza a los 7 o 14 días, entre las semanas 4 y 6 al año. Y al año se realizan los ecocardiogramas de control y hay que mirar si hay un compromiso al segundo o tercer día. Entonces acá el paciente lo que se le hizo fue recién ingresó a hacerle el ecocardiograma y normalmente a las 4 o 6 semanas su ecocardiograma de control. Y el electrocardiograma cada 48 horas si el paciente está hospitalizado y en cada cita de control que lo ve cardiología debe llevar un electrocardiograma, que es muy importante. Y que eso es lo que está pautado en lo de las guías. Ya para resumir, entonces, como vimos en esto del paciente, ya lo que fueron los laboratorios, la leucopenia que se presentó, ya luego al final, como se vio después en el 28, la mejoría en su cuadro clínico y como fue disminuyendo los leucocitos, las plaquetas ya fueron en ascenso, procalcitonina y la troponina E, que también se vio su descenso significativo. Entonces, digamos que todo a raíz de la administración del esteroide es lo de la progresión y ya el resumen de lo del paciente. Asistió a consulta externa de control el paciente de reumato el 23 con unos exámenes, unos leucocitos de 5.440, neutrófilos 2.800, linfocitos 2.120. Ya tenía unas plaquetas 292.000, acá ya teníamos un colesterol de alta densidad en 58.7, LDL 178.7, el total en 262.7, la ferritina la teníamos en 271, una PCR de 1.13, las transaminasas ya iban mejor comparadas con las previas y el dímero D en 175 y el fibrinógeno 269. El electrocardiograma estaba bien, no nos trajo el eco-TT porque tuvo problemas con la EPS, pero pues ya estaba en trámites para poderlo tener. Y se indicó la toma de exámenes de control y continuar con el ASA como tratamiento. Y se citó un control en el No. Eso iba a aclararlo ya, o sea, por lo anterior. O sea, no es incapacidad física por tiempo indefinido, pues bueno. No, pero sí se limita la actividad física las primeras 6 semanas de ese niño y como ya va menos de 6 semanas y no teníamos ecocardiograma, entonces
Sí, Sí. se restringe la actividad, sí, se restringe la actividad física. De hecho, tuve pacientes, más de uno, que en actividad física extrema, en las siguientes 4 semanas después de que salieron, ¿sí? Campeonatos de fútbol, que es la estrella de fútbol, yo, no puede jugar. Y la mamá luego, doctor, el niño jugó fútbol y a la mitad del partido se desmayó, ¿sí? Pues, y sí, se recuperó y no sé qué, y no encontramos nada más, pero esas cosas pasaban aquí. Entonces, son 6 semanas, no es indefinido, ¿no? No, ese día Y, por la mamá. y la ASA, y pues hasta nueva orden, porque pues hasta que tuviera el ecocardiograma normal. Es hasta tener un ecocardiograma la 6ª semana normal, ¿no? No es... Sí. Y Pues para toda la vida. llevar a casa, entonces, el mixé es un fenómeno que es posinfeccioso asociado al SARS-CoV-2, no existe un signo patognomónico, pues el diagnóstico es clínico y sindromático en sí. La presentación gastrointestinal es muy frecuente y pues puede simular un abdomen agudo quirúrgico, entonces cuando no es la evaluación adecuada y el niño no se mejora, pues hay que pensarlo. El compromiso cardiovascular es una de las complicaciones más importantes y el manejo es combinado de inmunomoduladores, prevención trombótica y el seguimiento por cardiología, que es lo más importante. Y listo. Una precisión que me parece que no quedó claro. Quedó claro que se les pone corticoide de 2 a 4 miligramos por kilo, pero no me parece que quedó claro el mensaje de cuándo le pongo los pulsos. ¿Es aquel que cursa con choque y el que pienso que le voy a poner inmunoglobulina también? Sí. Los pulsos de metilprednisolona, si no quedó claro, sí, es aquel que tiene un estado de choque, realmente. Sí. O sea, no a todos los MICE se les pone metilprednisolona, sí, no es así. Realmente aquel que tiene choque. Y un comentario adicional, recordémonos que tenemos un colega pediatra que es muy juicioso, muy juicioso, que trabaja en urgencia, que se llama Víctor Mora, y debe estar conectado, muy probablemente. Y él publicó, tengo por aquí la publicación que él hizo con un grupo, que por cierto me llama la atención que no lo vea usted en el grupo de publicación, en Infectio, un artículo sobre 80 casos de MICE y el comportamiento polola. La invitación es a que nos lo leamos. Búsquenlo como MICE Víctor Mora y aparece de una. Sí, en esa época, Víctor muy juicioso estaba recolectando, digamos, los casos. Pues todos esos casos realmente los terminaba viendo yo y etcétera, y determinaba gran parte del manejo, pero no participé juiciosamente de la pues, sí, digamos, de la revisión de la literatura y finalmente con Patrick, que en esa época era una infectóloga pediatra que vive en Estados Unidos, sí. Ellos recogieron los casos y ese artículo es muy interesante porque además me da pie para lo siguiente. A medida que teníamos una ola diferente y que decía que ahorita viene el delta o viene el epsilon y el no sé qué, ¿sí? En esa época, nosotros vimos también que este cuadro clínico que estamos viendo en este paciente lo veíamos en la primera ola, pero luego comenzamos a ver casos, no, y veíamos, o sea, no todos los síndromes inflamatorios multisistémicos se presentan de esta manera, ¿sí? Y teníamos fenotipos diferentes. Eso no está escrito en general en el mundo, pero es algo que vimos. Yo les digo solamente, digamos, dos tipos de pacientes. Hace como bueno, 2023 tal vez, vi varios casos que se comportaron como fiebre prolongada de difícil manejo, y terminaban teniendo IgM para COVID positiva, que todavía la lográbamos hacer. Vi por lo menos unos 6. Veíamos unos pacientes, eso no está escrito en este artículo, pero por ejemplo, veíamos unos pacientes que se lo comentaba yo a Gisela, y tal vez algunos de los que vimos, que venían como si tuvieran una tortícolis y una adenopatía, pero venían como con una reacción inflamatoria del músculo ahí, ¿sí? Con tortícolis. O sea, esto suena muy anecdótico y no es una cosa para que se lleven realmente a casa, pero lo que les quiero decir es que yo estoy convencido de que el fenotipo del virus, de la cepa circulante, la cepa circulante también genera, así como generaba cuadros clínicos diferentes que decían, ay, ahora el cuadro le está dando mucha gripa, ¿sí? Así también daba síndromes inflamatorios multisistémicos un poco diferentes, ¿sí? Y pues, obviamente, la idea es que se lean el artículo porque ahí es cuando llevábamos como 80, ya iban más, pero eran 80 registrados. Varios médicos del servicio de urgencias hacían la recolección de datos y el seguimiento, ¿sí? No, fueron mucho más, sí. Aquí en la clínica yo creo que fueron más de 180, sí. Gracias, ¿Alguna Pablo. pregunta? Bueno, no olviden pues, considerar o sea, no todo lo que brilla es oro, o sea, digamos, bueno, las cosas que se presentan, obviamente uno siempre tiene que pensar en lo típico,
¿tú qué sensibilidad tienes para estos casos? Por ejemplo, ahorita que el doctor Diego te mencionó que murió un paciente hace 3 días y tú le dijiste no pudo haber sido un MIS, a pesar de que él dijo que la patología era un dengue, ¿qué sensibilidad tienes tú para, sí, la experiencia que tú tienes para estos casos? Sí, bueno, esa es una pregunta que Gisela, ahora que está rodando conmigo, me hace con mucha frecuencia. Que ¿cómo hace uno para darse cuenta de las cosas? No, No, pero es que es Doctor House, le dicen. no, 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 no. No. Pero, Sí. No, pero a mí, yo le tomaba el pelo. no, 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 miren, miren, bueno, eso ya es un comentario que va más allá y básicamente sí, o sea, el tiempo va pasando, sí, el tiempo va pasando, ya les decía que el doctor, ustedes que lo ven ahí tan acabado, sí, fue, fue residente de primer año mío, sí, en el 2007 más o menos, en el 2007, imagínense, 2007, y era re uno así sentado como ustedes, en esa, tenía cabello, ¿no? Y en esa época, entonces digamos que lo que les quiero decir con este comentario es que realmente uno ha tenido la posibilidad de ver muchos, muchos casos. Y digamos, la idea es aprender de lo que los pacientes nos dejan. Y ese aprendizaje es lo que se vuelve la experiencia, ¿no? Entonces, yo muchas veces les digo y le digo a Gisela, o sea, la diferencia entre nosotros dos no es tal vez que sepamos ni siquiera que yo sepa más, sí, pues sí, a lo mejor por el tiempo que llevo he estudiado más y he leído los temas un poco más veces, pero estoy seguro que muchos temas ustedes saben mucho más que yo. Pero sí es cierto que yo he visto mucho más pacientes de los que ha visto el doctor Diego y él a su vez mucho más de los que han visto ustedes. Y ver pacientes es lo que le permite a uno comenzar a tener, digamos, como un mapa mental que debería tenerlo uno claramente, digamos, diagramado no solamente en la mente, sino realmente ser capaz hasta de escribirlo. Pero, por ejemplo, un paciente como este, ¿sí? Que es evidente que, ahora, este paciente, debo decirlo además, fue la doctora Liliana Bareño la que tuvo la sensibilidad de la que, o sea, no es que yo iba pasando y dije, ay, este paciente debe tener un MIS-C, no, a mí me llamaron porque la doctora Liliana, ella dijo, mire, a mí eso no me cuadra. Este paciente tiene 24, no tenía ni 24 horas de evolución del inicio del dolor abdominal y estaba a las 22 horas choqueado con inotropía sin respuesta y con eso y con esa respuesta inflamatoria tan grande. Ella me dijo, usted, yo no creo que esto sea, y a pesar de que el apéndice, el macro del apéndice decía que fibrinopurulenta no estaba ni perforada ni nada. Entonces dice, ¿cómo un apéndice que ni siquiera ha perforado lleva a un paciente a semejante condición? Entonces, sí, la verdad, sí. Cuando lo vimos así tan rápido, no sé qué, yo le dije, la verdad fue que yo le dije, ella le solicitó todo, pero no teníamos el resultado todavía en ese momento, y yo le dije, pues hagámosle además una troponina, y con eso decidimos qué hacer. Al día siguiente creo que yo ni venía, entonces ella me dijo, la troponina está elevada, y le dije, vamos a ponerle el esteroide, ¿sí? Yo cuando vine a los 2 días a ver lo que fue cuando ya el paciente estaba mucho mejor, y dije, bueno, no le pongamos, sí, esperemos, sí, la verdad. Eso fue. Pero de entrada, pues obviamente un chino con este choque hubiera tenido tenía la indicación, digamos, de inmunoglobulina, sí, pero él mejoró solo con esteroides, entonces no se la pusimos. Vean pacientes, porque una vez se los ve que parece que le picara a la clínica, cuando son las 4 en punto ya quieren ir saliendo, no vean pacientes, júntense de pacientes, porque es que eso es lo que va a hacer la diferencia cuando ustedes tengan así viejitos y acabados como el profe, que tengan muchos pacientes vistos y tengan mucha experiencia, porque es la única forma de ver pacientes. Uno dice, pero ver 50 bronquiolitis, pero uno aprende a diferenciar las bronquiolitis que algo de diferente tienen cuando son adenovirus, cuando son sincitial, cuando tienen fenotipo de una cosa a otra. Entonces, úntense de pacientes y aprovechen que en la clínica tenemos muchos. Sí, ese comentario, me encanta que haga ese comentario, Diego, porque realmente esa es la manera de aprender. Y lo otro, eh, eh, o sea, vean los pacientes, claro, aquí estamos hablando de algunos datos de laboratorio que nos orientan, pero mire, el 75% de las respuestas las tiene uno con un buen interrogatorio, ¿sí? Y entonces, eso que parece chisme, que lo decía el doctor Diego, ¿sí? Que parece chisme, entonces, y la mamá viene y le dice, bueno, ¿y alguien ha tenido síntomas respiratorios que haya tenido contacto con el niño? Ay, sí, la abuelita duerme con él y estuvo muy enferma y hasta se puso hipertensa y ni sabíamos qué fue. Yo creo que la abuelita tuvo COVID, ¿sí? La abuelita tuvo COVID probablemente. Un mes antes de que este niño empezara con esta tragedia, digamos. ¿Sí? ¿Ah? Claro, claro. Y yo,
por cierto, al caso de la fiebre prolongada, yo no fui invitado, ¿no? No me invitaste tú. No es verdad, no es verdad. No es verdad, no es verdad. Yo le estoy echando la vaina al doctor Diego. Bueno, silencio. Mire, a veces se me va la onda cuando me interrumpen y ya no sé qué iba a decir. No sé. No, ¿será que voy a hacer? No se me olvidó qué iba a decir. Para que me interrumpieron y era muy importante, pero se me pasó. No. Sí. No me acuerdo. Sí. Bueno, o sea, y es eso, o sea, examinen los pacientes. Mire, no dependamos de los exámenes. O sea, por ejemplo, y eso lo digo con todo respeto, veo este cuadro clínico y yo digo, ¿será que sí tenía un apéndice fibrinopurulenta? Sí. Obviamente es lo que anota un colega allí, pero yo desconfío de todo, ¿sí? Si yo veo al paciente, uno mira el examen es secundario, el examen es apenas una ayuda, ¿sí? Lo que les decía, o sea, el interrogatorio debe llevarlos a establecer por lo menos el 75% de los pacientes cuando ustedes se paran a examinarlo ya saben qué tienen. Uno va a examinarlo solo porque, bueno, ya no sé qué, sí. Pero el examen físico, que se me va la onda, el examen físico tiene que ser un examen físico detallado y en un paciente que, por ejemplo, en fiebre prolongada, ¿sí? Entonces uno ya pasa a la puerta y ¿qué? ¿Tuvo fiebre? Ah, sí, volvió a tener fiebre. Entonces uno va ahí. No, examínenlo todos los días porque es que aparece un ganglio, tuvimos uno, me acuerdo que cuando fui a verlo como a la semana, un niño con el signo de mapache y tenía un neuroblastoma, entonces yo fui, ¿y a quién ha visto este niño? Ah, no, es que sigue ahí malito, le dije, pero ¿y a qué hora se le pusieron los ojos así que? Ah, sí, no, está como, y resulta que era un neuroblastoma, entonces son detalles así muy, muy sencillos. Nosotros hemos hecho diagnóstico aquí de salmonelosis porque el niño comía huevos crudos, ¿sí? De brucelosis porque las vacas de la finca abortaban todas los anteriores 2 años. O sea, son preguntas muy bobas, pero sí, brucelosis porque el niño le daban leche de cabra de un señor que iba con una carretilla de una cabra y la ordeñaba y entonces esa era la lesión. No, el niño solo, sí, bueno, de escorbuto, por ejemplo, o sea diagnósticos que no están uno por allá está pensando en la molécula y en qué PET scan le voy a pedir y resulta que es en una pregunta donde está la orientación y son muchos casos, ¿sí? ¿Listo? Por lo menos este también, digamos, ¿sí? La abuelita enferma, no sé qué uno dice, este tuvo contacto con COVID, ¿sí? Bueno, muchas gracias, no sé si hay alguna. El doctor decía que debíamos preguntarle a ellos que si esos cambios inflamatorios eran siempre vistos en una apendicitis. Todos pasamos. Ay, sí, mire, tiene apendicitis. Mire. 3 o 4 cucharadas. Yo hago un aporte. Yo soy paciente. Bueno, les hago un aporte. Yo ese paciente lo vi cuando estaba en cirugía. Les hago un aporte. Ese paciente yo lo vi cuando estaba rotando por cirugía. Cuando nos llegó la clínica, en ningún momento nos pareció que fuese una apendicitis aguda. Y los hallazgos quirúrgicos que decían que era una apendicitis fibrinopurulenta no coincidía con el tiempo de evolución ni con la clínica del paciente. El paciente cuando lo vimos se veía bastante bien. De hecho, él quería levantarse y ya se estaba comenzando a probar la vía oral y tenía buena tolerancia. Y dijimos nosotros, bueno, empezó este paciente con esta clínica, este shock tan rápido como ellos lo mencionaban en nuestra clínica, no concuerda con estos hallazgos quirúrgicos. Y al examen físico, ningún hallazgo nos daba de que el paciente tuviese, por ejemplo, una defensa abdominal. Entonces, por parte de cirugía, nosotros lo que dijimos es, bueno, pónganlo a caminar, denle comida, pero esto no es quirúrgico en ningún momento. Sí, esa intervención era muy buena. La tercera parte de la muchas veces, porque no hay que recalcar que si tú lo viste, tú se hubieras dicho. Muchas veces los cirujanos, lo que pensó el cirujano, cuando le al paciente en la UCI, este paciente, búsquele qué tiene, porque el apéndice no creo que fuera. Yo le saqué el apéndice, pero búsquele qué tiene. Me ha pasado unas 10 veces. Sí. Búsquele qué tiene este paciente, porque estos choques no es el apéndice.
De hecho debo decir eso tal cual lo que está diciendo el doctor Diego. No sé si conocieron al doctor Zárate, que nos acompañó hace relativamente poco aquí en la clínica, sí, y que en paz descanse el doctor Zárate. Yo el primer paciente de mí sé que vi operado, porque muchos tuvimos casos de pacientes que primero eran operados y el doctor Zárate, al menos en unas 2 o 3 ocasiones bajó, pero me acuerdo mucho la primera, él dijo, yo no sé este niño qué es, pero eso no es una apendicitis. Allá está, todo, efectivamente hay inflamación, hay mucho líquido, pero el apéndice está normal. Yo se lo saqué porque pues era la indicación, pero la apendicitis no es lo que lo tiene con todo eso que ese niño tiene. Entonces búsquenle a ver qué tiene, y síndrome inflamatorio multisistémico era una de las cosas, ¿no? ¿Listo? Bueno,